Hola, soy Veturiana Arana, el creador del método Sama, y he hecho una idea que era enseñaros cómo hablar con los árboles. Como estamos en el Montseny, que es una montaña mágica en Cataluña, y acabamos de grabar unos vídeos para la caja de Pandora, he dicho, ¿y por qué no aprovechamos y hablamos un poco de cómo pedirle información a los árboles? Venid que os enseño cómo lo hago. Lo primero es caminar tranquilamente, ¿ok? Y esperar a que un árbol te llame. Obviamente no te va a llamar así de que lo oigas, pero te va a llamar. Vas a sentir algo especial con ese árbol. Entonces, yo cuando estábamos aquí grabando, me fijé en este árbol. Es un árbol pequeño, es un árbol muy bonito, muy concreto, tiene algo de fuerza. Así es que vamos a utilizar este árbol como ejemplo, ¿de acuerdo? Ok, salimos a caminar, salimos a pasear, todos tenemos preguntas, todos tenemos, siempre estamos en esa búsqueda, ¿no? Entonces, este árbol pertenece a lo que en el mundo chamánico se llama el pueblo que vive de pie, que son todos los árboles. Este maravilloso árbol, aparte de que da sombra, aparte de que da oxígeno, aparte de que da vivienda, ¿no? Casa, para miles de insectos, para miles de pajaritos, para muchas cosas, hace mucho más que eso. Porque este árbol, a través de sus raíces, está conectado con aquel y con aquel y con aquel. Todos estos árboles están conectados por debajo de la tierra y hablan entre ellos. Cuando hay un árbol que está más enfermo, este árbol le puede decir a los otros árboles, vamos a absorber menos nutrientes, vamos a permitir que ese árbol tenga más alimento. E incluso pueden redireccionar parte del alimento que están digamos, comiendo o algo así, a través de las raíces hacia el árbol que está enfermo. Se comunican entre ellos y se hablan entre ellos y tienen mucha información. Entonces, básicamente lo que yo hago es esto, es muy sencillo. Yo puedo llegar y le puedo preguntar a este árbol cualquier cosa que yo quiera. Vamos a suponer que yo pregunto, bueno, estamos en este año del 2018 y quiero saber si hay un mensaje para mí respecto a las formaciones Sama que daremos durante el 2018. Ya está, la pregunta ya está entregada y el árbol me ha escuchado. Pero tendemos a hablar cerca, ¿no? Tendemos a acercarnos al árbol. Si buscamos la respuesta así, como si fuéramos a recibirla a esta distancia, estaremos utilizando nuestro hemisferio izquierdo, porque estamos muy cerca. Y nuestro hemisferio izquierdo está entrenado a estar cerca cuando estudiamos, cuando leemos, cuando estamos delante de la computadora, ¿no? Del ordenador, que es esta distancia. La distancia para que el hemisferio izquierdo no actúe y actúe el hemisferio derecho es la distancia, digamos, vamos a llamarla la distancia espiritual, es decir, la larga distancia. Por lo tanto, yo una vez que le he hecho la pregunta al árbol y quiero tener una respuesta, lo que hago es, estoy junto al árbol, pero yo miro en la distancia, miro al infinito, a Dios, al cielo, como lo quieras poner, y escucho. No va a ser una voz como si viniera alguien aquí y me dijera va a ir todo muy bien en el 2018. No es exactamente eso. Es un conocimiento, es un algo que me va a entrar. Pero lo más importante es la mirada lejana. Van a ir estupendas. Vale, perfecto. Me ha llegado, es claro, no es broma, es absolutamente claro. Esta parte de mirar hacia el infinito es muy interesante. Mirar, si esto lo podéis hacer ahora, podéis hacer esta práctica. Si yo cierro los ojos y pregunto, por ejemplo, pregunto o visualizo, por ejemplo, la próxima formación que yo tengo, bueno, lo voy a poner más fácil. Voy a visualizar la cara de mi madre, ¿ok? Yo visualizo la cara de mi mamá y no la veo aquí, no la veo aquí dentro. La cara de mi mamá la veo aquí. Esto es una pantalla, esto es una distancia en la que todos proyectamos nuestras imágenes. Está más o menos aquí. Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser visualizar la formación que vamos a dar de Sama 1.0 y 2.0 la próxima que viene. Y voy a ver dónde la veo. La veo aquí, ¿ok? Está delante mío a esta misma distancia, ¿de acuerdo? ¿Se ve la distancia más o menos? Es esta distancia, ¿ok? Pero la veo aquí, ya no la veo aquí. Mi mamá está muy presente en mí todo el tiempo, aunque ya ha trascendido, pero está muy presente. Pero ahora cuando yo me imagino esta otra formación, la estoy viendo aquí. La estoy viendo aquí porque esta es mi línea de futuro, ¿ok? Esta es mi línea de presente, esta es mi línea de futuro. Por lo tanto, todo aquello
que yo visualice que esté en el futuro. Por ejemplo, esta formación está más o menos aquí. Hay un coche que me gusta mucho, que es el Mazda CX-5 de color rojo. Me gusta mucho, ¿ok? Y yo lo quiero tener, lo voy a tener, obviamente. Lo voy a visualizar. Lo veo aquí, ¿ok? Verlo aquí significa que ya está muy cercano, porque este es mi presente. Si yo me imagino, por ejemplo, pues, no sé, tener algo de aquí a un tiempo bastante largo, como podría ser, por ejemplo, qué sé yo, que construirme mi propia casa, ¿no? Que no es algo que es inmediato ahora, la veo y está aquí, ¿ok? Está a esta misma distancia siempre, pero está en esta parte de la línea del tiempo. Y siempre que imagine o visualice algo que está en el pasado, por ejemplo, voy a visualizar el último viaje que hice a México, está aquí. Ahí que lo veo clarísimo, ¿ok? La distancia es más o menos, está un poquito más alto, no sé por qué, pero está de este lado. ¿Para qué nos sirve esta visualización? Nos sirve para lo siguiente. Vamos a hablar de este Mazda CX-5, ¿ok? Fíjense bien. Lo voy a visualizar. Está aquí. Lo estoy viendo clarísimo que está aquí. Ahora lo arrastro aquí. Aquí. Todo esto de aquí, ahora lo estoy viendo. ¿Qué significa? Que todavía está en el futuro, pero yo ya lo he traído al presente. Ya lo puedo ver en el presente. Esa es una forma de atraer las cosas hacia el presente que nos pueden ser muy importantes. Incluso información. Si yo ahora fuera a pasar un examen, me acordaría de algún libro que he estudiado en particular. Por ejemplo, estoy pensando en medicina china, ¿ok? Acá, ¿ok? Pero mi examen está aquí. Y los conocimientos de cuando yo leí el libro están aquí. Entonces, ¿qué haría yo con este libro? Ahí, empujarlo hasta aquí. Y se siente algo dentro. Es como si de repente mucha de la información de aquel libro ahora la estoy recordando. Practicarlo, es así, es absolutamente fantástico. Entonces, acordaros, encontrar un árbol hermoso que os guste, hacerle la pregunta que queráis, mirar hacia el infinito, recibir la respuesta y después cerrar los ojos, buscar cualquier cosa del pasado, traerla al presente, del futuro, traerla al presente, visualizar, dar las gracias al universo, dar las gracias al árbol, dar las gracias a vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.